Hola, me llamo Isabel. Una vez durante una cena formal familiar, celebrada en un restaurante de lujo con candelabros de cristal y cubiertos relucientes, mi hermano se levantó de repente y con voz firme y despectiva me llamó mendiga delante de todos. Nadie dijo nada. El resto de mi familia, sentados cómodamente, con sus trajes de marca, fingieron no haber oído. Apartaron la mirada con estudiada indiferencia, como si yo no estuviera allí, como si jamás hubiese formado parte de ellos. Él se rió, una risa seca cruel que cortó el aire, y los demás mantuvieron su silencio como si fuera un acuerdo tácito. Me borraron con precisión quirúrgica de documentos legales, de chats familiares, de álbumes de fotos. Incluso mi nombre desapareció del testamento manuscrito de mi madre en la versión final que todos juraban defender con honor. Pero lo que más dolía no era haber sido excluida, era darme cuenta de que lo habían planeado todo paso a paso como una coreografía bien ensayada. Cuando llegué con un leve retraso de 15 minutos, el chico del aparcacoches ni siquiera se inmutó. Me miró con desconfianza y preguntó 2 veces a quién venía a ver. Cuando le susurré reserva a nombre de Carter, me dio el ticket de aparcamiento con el mismo gesto que usaría con alguien que se ha colado en una boda ajena. El restaurante estaba lleno de espejos dorados y superficies brillantes, diseñado para que la gente se viera a sí misma más importante de lo que era, un escaparate de apariencias. Atravesé el arco dorado que separaba el vestíbulo del comedor principal, y allí estaban perfectamente dispuestos, como si posaran para una revista mi familia, riendo con copas de vino en la mano. En el centro, mi hermana Selena, con un vestido azul marino que brillaba bajo las lámparas. A su lado, Logan, mi hermano, con una sonrisa tan rígida que parecía pintada. La hija de ella, mi sobrina, se inclinó hacia adelante para susurrar algo, pero no fue un susurro, fue una sentencia. «Es ella», dijo con una mueca torcida en los labios, «la que mamá ayuda por lástima», como si fuera una causa benéfica. Me detuve en seco y sonreí. Esa sonrisa automática que pones cuando alguien te pisa en el metro pero no quieres hacer una escena. Nadie se levantó a saludarme. Nadie hizo ademán de ofrecerme una silla. Me acerqué a un camarero intentando que mi voz no temblara. «Perdone», dije en voz baja. «Tengo una reserva a nombre de Carter». Él dudó. Miró hacia el fondo como buscando permiso. Y entonces apareció Logan. Isabel pronunció mi nombre como si hablara con el perro del vecino que no para de ladrar. «No esperaba verte por aquí». Confirmé mi asistencia, contesté sin levantar la voz. Él soltó una carcajada hueca. «La próxima vez confírmalo con alguien que importe». Y acto seguido se giró hacia el camarero, hacia los comensales, hacia todo el salón y dijo en alto: «Aquí no tenemos sitio para mendigas. ¿Por qué no pruebas suerte en algún albergue del centro?». La risa que siguió fue contenida, elegante, pero hiriente. Una carcajada en sordina que dolía más que un grito. Nadie me defendió. Nadie se inmutó. No grité. No lloré. Asentí con la cabeza y caminé con paso firme hacia el fondo como si simplemente buscara el baño. Por dentro el corazón me latía con violencia. Por fuera mi rostro seguía imperturbable. Nadie me siguió. Nadie preguntó. Encontré un rincón tranquilo junto a una ventana que no daba a nada. Solo me devolvía mi reflejo. Una mujer demasiado bien vestida para pedir limosna, pero demasiado invisible para ser bienvenida. Ya lo habían hecho antes en formas más sutiles. Invitaciones que nunca llegaban, fotos donde yo no aparecía, conversaciones grupales de las que estaba ausente. Pero esto era distinto, era una declaración pública. Pensé en mi madre, en sus palabras de consuelo de otros tiempos. Aunque el mundo entero te dé la espalda, tu familia siempre te sostendrá. Ella no vivió para ver en qué se había convertido su familia. O quizás sí y simplemente eligió no verlo. Oí un brindis, uno en el que yo no estaba incluida. Olí el asado servido en bandejas que nunca alcanzarían mi mesa. Sentí como un golpe en el alma, como el borrador de sus manos borraba incluso los huesos que me sostenían. Cuando por fin di media vuelta y salí de aquella habitación, no grité, no lloré, no lancé nada al suelo. No hice escándalo ni les regalé el espectáculo que esperaban. Sabía que eso solo les daría carnaza para sus cuchicheos posteriores, una anécdota más para reírse a mi costa.
En el silencio pesado del asiento del conductor, arropada por el zumbido constante del motor y el torbellino de pensamientos que me nublaban la mente, metí la mano en el bolso y extraje un sobre de marfil pequeño aún sellado. Llevaba meses ahí intacto desde el día en que me lo dieron. Tenía los bordes gastados como si el tiempo hubiese querido borrarlo, pero lo sujeté con fuerza como si empuñara un arma. Y entre dientes sin voz, pero con todo el veneno del mundo, susurré nunca más. No volví a casa, ni siquiera lo consideré. Me encontré aparcada junto al lago de la casa de campo, bajo un cielo lavado por estrellas apagadas, y con el susurro leve del viento acariciando los árboles. A esas horas el lugar era un páramo, silencio, soledad, esa clase de soledad que se te cuela por la piel sin pedir permiso. No era la primera vez que me sentía invisible, incluso rodeada de gente que compartía mi sangre, mi historia, mi apellido. Pero aquella noche, con el eco aún fresco de las palabras de mi sobrina, con la frialdad cruel de Logan al humillarme como quien pisa una colilla, algo se rompió más hondo que nunca. Y lo peor es que tenía razón, nadie pensaba que yo aparecería. Nadie lo frenó, nadie abrió la boca. Encontré un banco de madera viejo junto al agua y me senté despacio. El frío de la madera se me clavó en la espalda mientras fijaba la mirada en el reflejo inmóvil del lago. Mis pensamientos volvieron al álbum familiar que la asistente de Selena me había enviado días antes envuelto en una cinta y perfumado con un leve aroma a lavanda. Las páginas estaban llenas de imágenes brillantes perfectas. Navidades con conjuntos a juego, tartas idénticas en cada cumpleaños, fotos de vacaciones en playas de ensueño. Pero al pasar cada hoja una punzada distinta me atravesaba. En cada foto donde debía estar donde estuve realmente, me habían borrado. En una era solo una sombra de fondo, en otra solo aparecía mi mano, el resto cortado. En la última página, la familia Carter, nuestro legado, yo no existía. No era un olvido, era una edición. Unas horas antes en el restaurante llegué puntual. La recepcionista consultó su tableta con el ceño fruncido. Lo siento, señora. Su nombre no figura en la lista. Respondí que había confirmado hacía semanas. Le mostré el correo, no lo miró. Solo dijo, voy a consultarlo con su familia. Y nunca volvió. No había silla para mí. Ni plato, ni servilleta. Desde el otro extremo de la sala observé cómo Logan brindaba con nuestro padre. Risas, copas que chocaban. Selena ni siquiera me dirigió una mirada. No fue indiferencia, fue negación, como si nunca hubiera estado allí. Una crueldad que no deja marcas visibles. ¿Era nueva o llevaba años construyéndose en silencio? Recordé otras navidades, mensajes en grupo, donde no estaba incluida eventos, donde me presentaban como la hermana de Selena. Cada pequeño desaire había sido un ladrillo, y ahora el muro me cercaba. Entonces lo vi con claridad, no me habían olvidado. Me estaban borrando. Al llegar a casa me fui directa a la estantería. Empecé a abrir cajones, carpetas viejas, sobres, documentos que llevaba años sin tocar, contratos, firmas, archivos que no debí conservar pero que por instinto nunca tiré. Aquella noche no dormí. Extendí los papeles en el suelo y repasé uno por uno todo lo que intentaron arrebatarme. Si no hay sitio para mí en su mesa, susurré, con los ojos clavados en un documento del registro, construiré una que no puedan ignorar. Aquella noche dejé de llorar por una familia que ya no era mía y empecé a investigarla. A las tantas de la madrugada, en el altillo del armario del pasillo, encontré una caja polvorienta con la etiqueta Impuestos 2009. La bajé, la abrí, con manos temblorosas, y en su interior descubrí algo que hasta ese momento ni ellos ni yo habíamos sabido, que guardaba el poder suficiente para quemarlo todo. La carpeta contenía los documentos originales del testamento de mi madre. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y los volví a repasar uno por uno como si buscara alguna rendija de sentido en todo aquello. El testamento original incluía una cláusula cuarta perfectamente clara. En ella se especificaba que una parte de la herencia debía pasar a mí. Mi nombre, Isabel Carter, aparecía mecanografiado con nitidez. Sin embargo, la versión que el notario leyó en voz alta durante el funeral
no incluía ninguna cláusula cuarta. Esa copia estaba fechada y notariada apenas unas semanas antes de que ingresaran a mi madre en el hospital. Pero la versión presentada el día del entierro llevaba una firma con fecha de solo 3 días antes de su muerte. No fue un olvido, fue una eliminación. A las 2 de la madrugada le escribí un correo a Melin Brooks, la antigua asistente jurídica de mi madre. Melin, ¿sabes si hubo algún cambio en el testamento durante el último mes de su vida? Por la mañana ya tenía respuesta. Isabel debería revisar los registros de acceso. Alguien hizo una modificación remota un sábado por la noche. No puedo decirte más. Un sábado por la noche. Al revisar mi agenda vi que ese fin de semana estuve en Toronto por trabajo, sin cobertura. Ni siquiera supe que mi madre había sido trasladada a cuidados paliativos. Cuando regresé, ya la habían enterrado. Y fue precisamente ese mismo fin de semana cuando se alteró el testamento. No necesitaba hacer conjeturas. Sabía perfectamente quién lo había hecho. A la mañana siguiente, conduje hasta la casa familiar. Selena estaba fuera en un retiro de yoga en Palm Springs. La asistenta Marisa me abrió sin hacer preguntas cuando le dije que venía a buscar un libro que mamá me había prometido. Crucé el pasillo en silencio hasta llegar a la galería de retratos. Nuestra historia familiar estaba organizada como si fuera una exposición de museo. En una foto de los años 90, apenas se me veía medio oculta detrás de Selena. En otra del Día de Acción de Gracias, solo había 3 platos sobre la mesa cuando debían ser 4. Entonces llegué al llamado muro del legado. En el centro del lienzo gigantesco estaban Selena y Logan, a su lado su hija y nuestros padres. Yo no aparecía, ni siquiera en el pie de foto, el núcleo de la familia Carter. Pasé los dedos por el borde del marco. Era metálico, gélido, afilado. De vuelta en casa escribí una sola frase en mi diario: no me olvidaron. Me borraron. Encerré en un círculo la fecha en la que el testamento fue modificado. Reescribieron la historia, y yo lo permití. Abrí entonces la carpeta que había prometido no volver a tocar. Los papeles antiguos se esparcieron sobre la mesa de la cocina como migas de pan que conducían a una época en la que todavía creía que la sangre implicaba lealtad. Una calma gélida me atravesó el pecho como una aguja. Marqué el número de tía Nina. Tal vez ella recordaría las cosas como realmente fueron. Tía Nina, soy Isabel. Me han dicho que montaste un buen espectáculo en la cena. Solo tengo una pregunta. ¿Hiciste algo con respecto al testamento mientras mamá estaba en estado crítico? Isabel estaba muriéndose. Tienes que soltar esto. Es indecoroso. No estoy detrás del dinero. Estoy detrás de la verdad. Pues no lo parece. Suenas como una desagradecida. Esas palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Si eso es lo que sientes, es una pena, dije con frialdad y colgué. La siguiente llamada fue el de Paul al despacho de abogados. La recepcionista respondió con una amabilidad tan artificial que resultaba ofensiva. Lo siento, nos han indicado que todo debe tramitarse a través de la señora Selena Carter, ejecutora del testamento. Soy heredera legal, repliqué sin adornos. Esa designación no figura en la documentación final, respondió la señora Carter. No contesté. Ya no quedaba nada que decir. Terminé la llamada con una serenidad más dura que cualquier grito. El silencio que siguió no era vacío. Estaba repleto de todo lo que decidí no pronunciar. Entre álbumes de fotos polvorientos en la estantería, deslicé una caja de madera vieja. De ella extraje una tarjeta de cumpleaños que mi madre me había dado años atrás. El sobre arrugado y con los bordes descoloridos conservaba aún su caligrafía inconfundible. Dentro, en esos trazos curvados que reconocería en la oscuridad, había escrito: no dejes que nadie te diga que esta familia funciona sin ti. Esas palabras solían hacerme sonreír. Ahora ardían como veneno. Aún recordaba el día que me la entregó. Estaba sentada en el porche en su sillón favorito con aquel jersey azul cielo y la luz del sol acariciándole la cara. Todos creen que mandan, dijo entonces, pero si tú no recogieras todo lo que dejan atrás, no durarían ni una semana. Entonces me reí. Ella también. Era nuestro chiste privado, nuestra forma de aceptar los papeles invisibles que desempeñábamos en una familia que nunca decía gracias. Ahora esas mismas palabras retumbaban como una advertencia.
un presagio que no supe leer a tiempo. Lo que antes reconfortaba ahora apretaba la garganta como una soga. Aquella noche no lloré, no grité. No hubo portazos, ni cristales rotos, ni rabia desatada. Me moví con precisión quirúrgica, abrí el portátil y resucité una hoja de cálculo que llevaba meses dormida. Empecé a ordenar datos línea por línea como si cada celda fuese una pista olvidada. Registros bancarios con firmas anticuadas. Escrituras de propiedad envueltas en capas de modificaciones. Cuentas conjuntas que una vez gestioné y que ahora parecían cerradas o traspasadas sin explicación. Cada número era una herida, cada documento un fragmento de memoria. No estaba buscando venganza, estaba construyendo un caso, paciente, implacable, celda por celda. Las cuentas que antaño firmé habían sido eliminadas sin aviso. Cada cifra era un clavo más en el ataúd de su versión. Si querían fingir que no existía, me aseguraría de que la tierra bajo sus mentiras recordase perfectamente quién era su dueña. Si me habían cerrado la puerta de casa, yo compraría el terreno donde se levantaba. Antes de acostarme dejé un único mensaje de voz serena. No quiero pelear, pero si sigues fingiendo que no estoy, me convertiré en alguien imposible de ignorar. Porque al excluirme, olvidaron algo esencial. Yo aún tenía los planos. 2 mañanas después de aquella llamada, accedí al panel de control de una empresa que hacía tiempo creían olvidada, Horizon Biotech. Un proyecto en el que invertí todo lo que tenía hace una década. Entonces se burlaron. Tú no vales para esto, soltó Selena. ¿Sabes siquiera qué significa biotech? Rió Logan. No lo sabía. Pero sí creía en quienes levantan imperios desde la nada. Y ahora Horizon estaba a punto de salir a bolsa con una valoración cercana a 900 millones. Hay un tipo de silencio que solo los números pueden imponer. Abrí un hilo con el equipo legal de Horizon. Asunto: confirmación urgente de acceso al consejo. Cuerpo solicito reactivación formal de mi puesto en el consejo. Asimismo, inician la transferencia total de activos desde Dracot Holdings a Horizon Investments y rediríjanla inmediatamente a 3R Capital Management. La respuesta fue inmediata. Entendido, señora Carter. Sigue siendo titular de los derechos de voto mayoritarios. Todavía los tenía. Recordé un almuerzo con Logan 2 años atrás. He actualizado unos contratos por ti para quitarte carga, me dijo con tono paternal. No fuese ayuda. Fue un intento de control envuelto en preocupación fingida. Imprimí una notificación oficial. Intención de reclamar participaciones conjuntas. Iniciado por Isabel Carter. La introduje en una carpeta de cartón. En un post-it escribí: no estoy enfadada, simplemente he despertado. Antes de archivarlo, el teléfono vibró. Una invitación de calendario asunto reunión sobre el legado familiar. Organiza asistente de Selena Carter. Toqué aceptar y murmuré: vamos a ver cómo actúan cuando creen que han ganado. Para cuando notaron mi jugada, la ficha ya estaba sobre el tablero. La invitación a la reunión del patrimonio brillaba en la pantalla bloqueada del móvil. La familia quería disfrazar esto de gestión, pero eliminar a alguien de su propio nombre no es negocio, es guerra. Abrí la app del banco. Error, acceso denegado. Lo mismo ocurrió con el Fondo Conjunto del Legado. Cuando contacté con el chat de asistencia, la respuesta fue clara. Por indicaciones del comité ejecutivo, cualquier cambio en las cuentas debe ser aprobado por la representante designada Selena. Abrí el grupo familiar en la aplicación. Había desaparecido. No archivado, no localizable. No me habían bloqueado. Me habían eliminado de la habitación digital que yo misma creé. Abrí una nueva carpeta en mi unidad segura y la llamé Plan Alfa 1B. Fui guardándolo todo: capturas de pantalla, errores con marcas de tiempo, correos electrónicos, copias del testamento, notas sobre las negativas del abogado. Y entonces comencé a redirigir las cuentas a través de portales enlazados a una sociedad pantalla que había fundado 10 años antes. Si querían borrarme, tendrían que pasarse años descifrando la maraña que dejé atrás. A la hora de comer, ya había redactado una carta de requerimiento legal. A quien corresponda toda obstrucción continuada al acceso de cualquier cuenta activo o comunicación registrada bajo el nombre de Isabel Carter, se considerará una violación directa del deber fiduciario y será respondida con acciones legales inmediatas.
Todos los incidentes quedan registrados. Esto no es un aviso, es una declaración. La firmé digitalmente, copié al equipo legal que en su día representó a mi madre y la envié al correo de Selena. Esa misma tarde recibí una llamada de un número oculto. Una voz robótica sin emoción dijo: «Sabemos lo que estás haciendo. Has cruzado una línea personal. No dudé ni un segundo. Yo nací en esta guerra. ¿Fuiste tú quien la hizo personal el día que intentaste reescribir mi nombre?», respondí y colgué sin más. Y antes de la reunión del consejo, intentaron borrarme por completo. Me llegó un informe interno reenviado desde alguien de Horizon. A la luz de las recientes tensiones en torno al patrimonio, expresamos preocupación por la estabilidad emocional de la señora Isabel Carter. Su comportamiento reciente sugiere un patrón de inestabilidad. No me llamaron loca, me llamaron frágil. En el documento, mi apellido aparecía mal escrito 3 veces Maynard, una forma silenciosa de desautorizarme de convertir mi presencia en un eco borroso. Después, una captura de pantalla del hilo familiar. Nunca estuvo del todo bien. La frase iba acompañada de la foto de mi infancia desenfocada. Pero lo peor fue el mensaje de Selena. Estoy haciendo lo mejor que puedo por ella. Alguien tiene que hacerlo. No me combatían con pruebas, me combatían con susurros. La mejor arma no es la acusación directa, es la preocupación fingida, porque en cuanto te defiendes pareces culpable. No expliqué, exposé. Redacté un comunicado no desde mi voz, sino desde el departamento jurídico de Horizon. La fundadora y visionaria financiera Isabel Carter mantiene plenamente operativas sus funciones directivas, actualmente supervisando asuntos privados del patrimonio familiar. Todas las estructuras internas permanecen intactas. Breve, gélido, suficiente para quienes saben leer entre líneas. La sala del consejo era un teatro pulido donde todo gritaba poder curado. A las 9:58 en punto, crucé la puerta vestida de gris carbón y con el único accesorio que importaba, el reloj de mi madre. Logan ocupaba la cabecera, Selena a su derecha. Crucé hasta el extremo opuesto sin pronunciar palabra. Abrí el portátil y lo conecté a la pantalla. La primera diapositiva decía: revisión cronológica del patrimonio y registro de discrepancias. Empecé sin rodeos. Aquí tenéis un desglose cronológico de todos los documentos legales vinculados al patrimonio Carter durante la última década. En pantalla desfilaron páginas, correos, fechas, direcciones IP. Después la joya, una copia del poder notarial que supuestamente otorgaba a Logan el control financiero, firmado cuando yo tenía 21 años. Esta firma está fechada el mismo día que yo daba una conferencia en Milán. Pulsé. Aparecía en el billete de avión la foto, con marca de tiempo la transcripción del discurso. Silencio absoluto. Entonces, cambié de pestaña. Ahora echemos un vistazo a la cuenta fiduciaria 200 de Horizon Biotech. En pantalla, el balance $1,000 millones. Respiré hondo. Un clic activa la transferencia. Hice clic. Apareció el mensaje de confirmación. Transferencia completada a nombre de R Capital Holdings. Todo estaba en mi nombre. Todo era mío. Pude ver cómo el oxígeno desaparecía de la sala. Logan me miraba como si acabara de ver un fantasma. Y en cierto modo así era. Habían intentado enterrar a Isabel Carter, y lo que se levantó de las cenizas fue mucho más letal. Los ojos de Selena buscaron una salida como si pudieran escapar de la verdad. «Esto no es lo que mamá habría querido», murmuró al fin. No respondí sin levantar la voz. «Es lo que ella previó, lo que tú nunca pensaste que llegaría». Nadie discutió. Uno a uno abandonaron la sala sin decir palabra. Mientras recogía mis cosas, un miembro joven del consejo pasó junto a mí. Me deslizó una nota doblada con disimulo. «Están tramando algo. Ten cuidado». Asentí con la cabeza. «Que lo intenten», susurré. «Hay verdades que no necesitan decirse, se viven». Al día siguiente, los titulares lo anunciaron con elegancia envenenada: Logan Carter dimite del consejo de Dracot Holdings por motivos personales y bienestar. Su retirada fue un acto de cobardía disfrazado de estrategia. Esa noche asistí a una gala benéfica.
Durante la ceremonia de entrega de premios, el presentador vaciló antes de decir el nombre que debía haber sido el mío, y lo omitió. Nada, pasaron de mí como si nunca hubiera existido. Me quedé inmóvil aplaudiendo como si no me hubiera dado cuenta. No podían contradecirme, así que optaron por no reconocerme. Ese fue su último recurso. Si no podían silenciarme, me diluirían. No respondí, no porque me rindiera, sino porque a veces el silencio es la victoria más rotunda, una que no admite discusión. Una semana después, Horizon superó los 1.200 millones de valoración. Vestida con un simple chándal en el salón de mi apartamento, firmé los documentos que me convertían en accionista mayoritaria. Abrí el cajón del escritorio y saqué la acreditación de la gala. Tenía impreso el nombre Señora Mayhur. Deslicé debajo la nota que me dejó mi madre. Ni siquiera saben decir bien mi nombre, dije en voz baja, pero jamás olvidarán quién fui. No todos los legados se heredan, algunos se reescriben. El viernes por la mañana llegó un paquete. Dentro, un pendrive con una etiqueta escrita a mano, solo para Isabela. Lo conecté al portátil. Se reprodujo un vídeo de baja calidad grabado pocas semanas antes de que ella falleciera. Isabela, dijo mi madre con voz frágil pero clara. Sé que te han hecho sentir como una sombra, pero tú eres la luz que dio sentido a esta familia. Esa misma tarde mi padre vino a verme. Llevábamos casi un año sin hablarnos. Me entregó un sobre algo amarillento. Tu madre escribió esto una semana antes de perder la voz. Quería dártelo, pero yo fui un cobarde. La carta decía, dejé instrucciones para que lideraras. Si no te escuchan, toma lo que es tuyo. Intentarán borrarte. Pero tú siempre supiste dónde estaban las grietas en los cimientos. La doblé y la guardé en una pequeña caja de madera junto al USB. Al mediodía encontré un correo en la bandeja de entrada. Asunto: confirmación de nominación. Cumbre Nacional de Liderazgo Femenino. Había sido nominada para hablar en la conferencia anual, recomendada por alguien que cree en la fuerza del silencio. Hice clic en aceptar, cerré el portátil y susurré, empieza de nuevo, esta vez a mi manera. El salón era diferente a cualquier otro campo de batalla que hubiese conocido. Ni un solo familiar a la vista. Solo una multitud de rostros nuevos interesados no en mi apellido, sino en lo que había superado. Mi nombre apareció en la pantalla, esta vez bien escrito. Bienvenida, Isabela Carter. Los aplausos llenaron la sala. En el podio respiré hondo y dejé que el silencio se posara sobre el público antes de hablar. Nunca quise una guerra, comencé. Mi voz era firme, medida cada palabra cargada de peso propio. Solo quise un sitio en la mesa, y cuando ese sitio se negó una y otra vez no supliqué. Lo construí yo misma, desde cero. Hablé de lo que hice, sí, pero también de lo que me negaron, de haber sido editada de historias que yo misma ayudé a escribir, de desaparecer en fotos donde debía estar, del tipo de silencio que no consuela sino que borra, y del que protege como una armadura cuando nadie más lo hace. Cuando no grité, continué, me llamaron inestable. Cuando me negué a agachar la cabeza, dijeron que era una desagradecida. Durante un segundo apenas mi voz titubeó, pero la sostuve y seguí. Hubo un momento, dije despacio, en que un hombre me miró directamente a la cara y me dijo, aquí no servimos a mendigos. Dejé que esas palabras flotaran suspendidas como humo, que se impregnaran. Entonces sonreí, no por rencor, sino con la nitidez de quien distingue entre ser ignorada y ser intocable. Lo curioso, añadí con una calma tan afilada que dolía, es que ahora todos hacen cola para servirme. Hubo un momento de silencio, luego un leve murmullo, y entonces comenzó un aplauso contenido, casi tímido al principio, que fue creciendo, ganando fuerza hasta transformarse en una ovación envolvente que llenó la sala como una ola firme, imparable. Bajé del escenario sin prisas, con esa seguridad tranquila que no se puede impostar. Caminé hacia casa sin mirar atrás. En la puerta de mi edificio el aire de la noche parecía distinto, más limpio, más quieto. O quizás era yo quien ya no era la misma. Aquel peso antiguo que me había oprimido el pecho durante años se había desvanecido. En su lugar, algo nuevo latía dentro de mí.
No era solo la sensación de pertenecer, sino algo más profundo, la certeza de que ese lugar, esa vida, ese nombre, eran míos. Al llegar al buzón encontré un pequeño sobre blanco. Dentro una nota breve sin firma. Hablaste por todos nosotros. La leí una vez con una sonrisa casi imperceptible y la guardé en el mismo cajón donde conservo la última nota de mi madre. No solo logré sobrevivir a lo que me hicieron, susurré. Crecí más allá de ellos. Esto no es el cierre de un apellido, es el inicio de una herencia, de una historia contada con dignidad, no con gritos. Porque a veces el acto de mayor coraje no consiste en levantar la voz, sino en negarse a desaparecer. Si has estado conmigo desde el principio, ya sabrás que mi victoria no fue producto del ruido. No gané porque grité más fuerte. Gané porque permanecí en pie mucho después de que el eco de los gritos se desvaneciera. Tu valor no se mide por cuántos te aplauden. Nace de dentro, de saber incluso en silencio y a solas exactamente quién eres. Sobre todo cuando nadie te está mirando